Ya, a ver chicos, continuamos donde estuvimos en la parte uno. A ver, como les dije, habíamos visto este ejemplo, con eso terminaba la pregunta uno. A ver, en este caso, por ejemplo, la pregunta 2 de esta evaluación pasada, que también era del sector minero, para que tengan un poco una idea, les preguntaba, tomando como base el análisis de rentabilidad realizado para la compañía minera Santa Luis S.A., responde lo siguiente. A. ¿Cómo se explican las variaciones más importantes de la utilidad neta? Básicamente una pregunta de explica la rentabilidad a nivel de márgenes, a nivel de utilidad neta, ¿cómo se compone? Cuando haces un corte a utilidad bruta, utilidad operativa, ¿dónde se genera esta mayor distorsión? La utilidad neta sube, baja, debido a que qué gasto sube, qué gasto baja, el incremento en ventas es proporcional a la contrapartida en el costo, ¿sí? Es un poco poder definir esto y poder darle un poco más de color y más de detalle respecto a la nota financiera, ¿no? La nota del estado financiero te da un poco más de detalle, pero justamente tienes que meterte esa nota particular como para que puedas dar un poco más de información y no solamente decir la utilidad neta sube o baja 100, que representa un 2% a nivel de variación. No, ustedes saben que tienen que dar un poco más de detalle y siempre aterrizar toda esta información en datos puntuales, ¿no? Y ser concisos con su respuesta. Por ejemplo, la pregunta B también te decía, identifique los principales factores que influyeron en la disminución del costo de producción. En este caso te preguntan particularmente por una cuenta, costo de producción, costo de venta. Ustedes también pueden entrar al detalle y no es necesario mucha información o mucho conocimiento previo. Te dicen identifique y explique los principales riesgos que podría afectar a la empresa y sus operaciones en su utilidad neta. En este caso te preguntan riesgos a nivel de utilidad neta. Puedes poner, bueno, hay riesgos un poco más operativos. También puedes poner riesgo de tipo de cambio porque te pegan el estado de ganancias y pérdidas a nivel de diferencia en cambio. Y bueno, también los riesgos que comentan como conflictos, relaciones laborales, contingencias, ¿sí? En las mineras suelen haber muchas contingencias. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos con las poblaciones vulnerables que están cerca de la mina. Sí, entonces hay muchos conflictos socioambientales, digámoslo así, y también con la población cercana a estos lugares geográficamente de la mina. Y bueno, la pregunta 3, un tipo de pregunta que hicieron en esta evaluación particular, te dicen, el dictamen del auditor del año 2016 muestra una opinión con salvedad respecto al posible deterioro de las instalaciones, maquinaria y equipo, y te dice si mediante una valorización especializada se hubiese confirmado la existencia de dicho deterioro en un año 2016, ¿cómo influiría esto en los indicadores financieros de rentabilidad, liquidez y solvencia? En este caso, hay una desvalorización, te dicen en qué partida está, cómo afectaría esto en rentabilidad, liquidez y solvencia, y tú tienes que dar un poco más de detalle en qué ratios puntualmente, ¿no? Por ejemplo, el ROE se movería debido a que se mueve, no sé, el patrimonio, ¿no? O esta desvalorización va en la reducción del activo con una contrapartida también en la reducción del patrimonio. Entonces va por ese lado de repente. La liquidez, porque al tener una mayor cantidad de, no sé, estoy dando un ejemplo, ¿no? La liquidez porque de repente al tener una desvalorización tengo menos activos con los cuales hacer frente a mi pasivo corriente. Entonces también va por ese lado. ¿Sí? Es un poco poner en práctica todo el conocimiento y todos los ratos que hemos visto a lo largo del curso. La pregunta B en este caso era, ¿la empresa vende sus concentrados de zinc, plomo y cobre, tanto a compañías vinculadas como a terceros? ¿Qué tipo de concentrados le vendió durante el año 2016 a las empresas vinculadas? ¿Y cuál fue el precio promedio por tonelada? Eso es una empresa totalmente de datos operativos. Y para toda información que tenga que ver con toneladas, precio promedio, cantidad promedio, eso casi siempre un 80% o 90% de las veces está en la memoria anual de la empresa. ¿Sí? Entonces también tiene que tener bien leída la memoria anual como para que puedan dar este tipo de respuestas. Y bueno, esta parte era un poco más aterrizada hacia la parte de indicadores bursátiles, que no voy a entrar a detalle porque todavía no lo hemos visto, no es materia del curso, ¿sí? Pero es un poco más a lo que íbamos antes, ¿sí? Igual también hemos visto, o han visto ustedes, este tipo de evaluaciones, no es muy complicada, como les dije, y lo que tienen que hacer o interiorizar bastante, ahora un segundo, voy a ver si tengo algún otro ejemplo. A ver, voy a proyectarles esta pantalla. Por ejemplo, en este caso fue también una evaluación pasada de Minera Corona. Y quiero ir a la pregunta puntual, bueno, las anteriores son muy parecidas a lo que hemos visto,
pero por ejemplo te dice, ¿no? Revisando la información de la empresa para el año 2016-2015, usted se percata que en dicho año las cantidades de mineral extraído de mina y Yaricocha son distintas a la del mineral procesado en la planta concentradora de Chumpe. Asimismo, las cantidades físicas de concentrados obtenidos en planta son diferentes a las cantidades comercializadas de concentrados. Hago un cuadro comparativo de esas cantidades físicas para visualizar la situación, y no por tipo de mineral, sino como total de toneladas. ¿Y cómo explicar la diferencia? En este caso puntual, y lo que sucede, que también lo deben saber, porque han leído los estados financieros de la mina, es que muchas de estas empresas, a pesar de que extraen y procesan, muchas veces también compran en el mercado internacional el mismo mineral y lo revenden. ¿Por qué? Porque muchas veces su producción propia no les alcanza para satisfacer la necesidad de sus clientes. Entonces es necesario que vayan al mercado internacional a comprar una parte. Y piénselo bien, ustedes si de repente fueran a trabajar en una mina, ustedes quisieran aprovechar en cualquier bajada del precio internacional para de repente comprarle mineral en el mercado, guardarlo y revenderlo cuando este suba. Entonces es también una estrategia que a veces suele ocurrir dentro del mundo de las empresas mineras, ¿sí? Y en este caso tendrías que haber desglosado por el mineral extraído, mineral procesado, el concentrado obtenido y el concentrado comercializado. Y te vas a dar cuenta que en realidad cada año vendes más de lo que produces. Entonces, ¿cómo contemplas ese gap? Es porque probablemente hayas tenido que comprar en el mercado internacional. Otra pregunta, que esta es muy común y es muy probable que les venga algo parecido, es referente al cash cost, ¿no es cierto? Te piden un comparativo para el 2016-2015 de los precios obtenidos para los distintos tipos de concentrados que vende la empresa y te pide que calcule su variación porcentual y explique cuáles serían los motivos que sustentan las diferencias de precios entre un año y otro. Sugerencia: analice la calidad del mineral de cabeza para ambos años en un cuadro comparativo. Y por ejemplo, lo que te pedí acá es por tipo de mineral, cuánto es el concentrado vendido, el precio unitario promedio, y en este caso se quedaron ahí y no llegaron a los costos, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber es que siempre que les hacen referencia a estos costos, tienen que llegar a desglosar esta venta, por ejemplo, en toneladas, en cantidad y precio, y también en todos los costos que trae esto, ¿no? El costo de transporte, como dicen, el costo de procesamiento, el costo de extracción, y poder determinar cuánto es el margen unitario por línea de negocio. En este caso, la línea de negocio puede ser por tipo de mineral o por mina geográfica. Entonces va a depender lo que ustedes les pregunten y también el caso puntual de la empresa que estemos analizando. ¿De acuerdo? Es súper importante que el tema del cash cost también bueno, ya lo vieron en clase, pero lo tengan bien mapeado. Y bueno, en este caso hay una pregunta puntual que sí me gustaría, y creo que es válido revisarla, es esta, que les dice: ¿cuánto es la vida útil de la mina considerando solamente reservas y cuánto considerando reservas y recursos? ¿Sí? Y cuando te piden vida útil de la mina, deberás ver cuánto, por ejemplo, en este caso te dicen: la planta concentradora tiene una capacidad de tratamiento de 2.500 y están proyectando ampliarla a 3.000, y lo cual representa una capacidad de 900.000 toneladas anuales. Entonces, más o menos, eso te da una relación entre cuántas toneladas puedes extraer y cuántas reservas queda en la mina. En la mina queda una cantidad de reservas de 3.787.000. Entonces, más o menos, si yo extraigo a nivel de 900.000 por año, ¿cuánto será la vida útil? Aproximadamente 4 años. ¿Sí? Entonces, tienes que ver más o menos también ese tipo de información para poder dar ese tipo de respuestas. Si lo hemos visto antes, la semana pasada, vida útil de la mina, también han visto el tema del cash cost. Es un poco lo que quería mostrarles a nivel de tipo de pregunta que puede venir, ¿sí? Lo demás, estas preguntas son un poco más de ratios e indicadores bursátiles, que como les dije, todavía no vamos a ver en el curso, y lo vamos a ver recién pasando la segunda mitad del curso, cuando veamos el tema de acciones, precio en la bolsa de valores, y ratios como el market cap, DPO, el PER, ¿sí? Que son ratios que consideran el precio y el valor de la acción en el mercado secundario. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos. Entonces, si no hay más dudas, consultas, quiero ir directamente al Excel. En este caso voy a mostrarle dos Excels que vieron en el video de la asesoría de esta semana y la semana pasada. Y bueno, también un poco más el Excel de una minera anterior para que puedan ver y mostrarles un poco más algunos ratios principales. Sí, a ver, denme un segundo.
A ver, chicos, entrando al Excel, ¿sí? Quiero mostrarles un Excel anterior, porque creo que va a ser bastante útil para poder ejemplificar algunos conceptos. Quiero enfocarme en la parte de liquidez, porque es algo que han visto en clase, pero que no hemos reforzado tanto en la parte de dirigidas o asesorías, porque no hemos tocado mucho el tema aún, por lo menos por la PC1. Por la parte de liquidez, como pueden ver en sus plantillas, tienen una diversidad de ratios, ¿sí? Les di mi recomendación de cuáles eran los ratios más importantes para rentabilidad, algunos también de liquidez, pero quiero volver a hacer hincapié en la parte de liquidez porque es algo nuevo que se está evaluando en el examen parcial. Entonces, si yo fuera ustedes, los ratios que me fijaría para poder tener un poco más... ¿pueden ver en pantalla, chicos? Me salió un anuncio que creo que me sale que se ha parado la... No, no se ve. No, se cortó de la nada. A ver. ¿Se ve? Sí, Sí. ahora sí. Ya. A ver, entonces una recomendación que les puedo dar dentro de la parte de liquidez y gestión es primero los dos de cabeza que siempre tienes que conocer y saber al pie de la letra son razón corriente y prueba ácida. Sabemos que la razón corriente es simplemente activo corriente entre pasivo corriente y la prueba ácida o razón ácida considera netamente las cuentas más líquidas del activo corriente, que son efectivo y cuentas por cobrar comerciales. ¿Por qué las cuentas por cobrar comerciales? Porque pese a que las cuentas por cobrar comerciales tienen un riesgo de crédito que el cliente no me pague, yo puedo ir a un banco y decirle, oye, tengo esta cuenta por cobrar a un cliente, te la vendo. ¿Sí? Te la vendo, tú cóbrale él y págame, por ejemplo, si yo tenía que cobrarle 100 a él de acá a un mes, te la vendo 90, tú le cobras los 100 acá a un mes, pero me das 90 ahorita. Entonces se puede volver líquida con relativa facilidad. ¿De acuerdo? Tenemos capital de trabajo operativo, capital de trabajo neto y la balanza de liquidez. La balanza de liquidez, ¿qué cosa es? La balanza de liquidez es justamente lo que quería ver ahora y la balanza de liquidez se descompone, digámoslo de esta forma. ¿Sí? ¿Qué me puede dar un poco más de detalle de cómo se ve la balanza de liquidez o cuál es el análisis detrás de la balanza de liquidez? Estoy seguro que lo han visto en clase y quisiera ver que alguno de ustedes me pudiera hacer algún comentario y yo los ayudo complementando con algo más. Pero me gustaría que participaran en este punto. ¿Qué me podrían decir de la balanza de liquidez? ¿Qué refleja y cómo la calculamos? ¿Algún voluntario? ¿Han visto el tema de la balanza de liquidez en clase? ¿Sí? ¿Lo vieron? Es igual a balance, ¿Cómo? porque en mis apuntes tengo balance de liquidez. Sí, balanza de liquidez o balanza de liquidez, sí. Em, bueno, lo he apuntado como que la liquidez de una empresa depende de la decisión estratégica de cómo financiamiento, de cómo está financiado o cómo decido financiarme a largo plazo o corto plazo. La decisión operativa de cuánto dinero en inventario y cuentas por cobrar comerciales, menos lo... Y tengo CB más BN menos OFCP igual a CTN menos CTO menos CTON. Y o sea que es como que cómo me estoy financiando, creo, si me equivoco, la balanza, ¿cierto? Ya. Pero a ver, a ver, ¿cómo sería el balance de liquidez? O sea, si lo tuvieras que resumir de una forma simple. ¿Qué me podrías decir? Si yo te pregunto, el balance de liquidez sale 15.694. ¿Cuál sería tu interpretación de ese 15.964? ¿Alguna idea?
Ya, a ver, entonces, antes de entrar... Mario, Sí, ¿no tendría que ver con la dependencia del capital de trabajo neto y el capital de trabajo normal? así es, va un poco por ahí. Y justamente para poder explicar un poco más este concepto, voy a, primero, porque creo que lo tiene un poco más a nivel de definición, pero a nivel operativo, voy a definir el capital de trabajo operativo, ¿sí? Capital de trabajo operativo lo definimos como las cuentas por cobrar más existencias menos las cuentas por pagar. ¿Por qué solamente estas tres cuentas? Porque son las cuentas que reflejan el giro del negocio, ¿sí? Las existencias reflejan el inventario que debo tener para poder generar una venta. Mi cuenta por cobrar refleja la venta que le he hecho a crédito a mi cliente y mi cuenta por pagar significa la compra que he hecho a crédito a mis proveedores. Entonces, ambas cuentas, o mejor dicho, esas tres cuentas reflejan mi giro del negocio operativo. Entonces, si este monto es positivo, quiere decir que yo necesito financiarme en esta cantidad de dinero para poder operar. ¿Por qué? Porque quiere decir que mi cuenta por cobrar, o sea, si es positiva, es porque todavía no he cobrado ese monto y se lo he vendido a un cliente a crédito. Todavía no me ha pagado. Entonces necesito esa plata para que poder seguir operando. Mi existencia es porque tengo esta existencia en inventario, pero todavía no la vendo. Está dentro de mi inventario. Todavía no se convierte en efectivo. Y mi cuenta por pagar es negativa porque a mí me conviene tener más cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque si tengo más cuentas por pagar, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estoy pagando menos al contado. Y obviamente a mí me conviene pagar menos al contado. ¿Por qué? Porque si pago a crédito, no desembolso dinero el día de hoy, sino lo hago al futuro. ¿Y eso que me permite? Me permite ganar tiempo para poder generar mayor ingreso o mayores ventas o mayores productos terminados. Entonces, si quieren verlo de esa forma, si yo tengo que hacer pagos o tengo que comprar a mis proveedores por importe de 100 millones de repente, si puedo hacer esos 100 millones a plazo por pagar, lo hago. Si tengo la opción de hacer esos 100 millones a plazo o esos 100 millones pagarlos a crédito, obviamente prefiero hacerlos a plazo. ¿Por qué? Porque mientras más me demore en pagar, mejor. Pero si yo tengo que cobrar, ¿qué me conviene? ¿Que me paguen esos 100 millones ahorita o que me paguen esos 100 millones de aquí a un mes? Que me paguen esos 100 millones ahorita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener efectivo y voy a poder reinvertirlo dentro de mi negocio. Entonces, esa es un poco la relación que te dice el capital de trabajo operativo. Si este monto de CTO es positivo, es la cantidad de dinero que tú tienes que buscar como financiamiento para poder operar. Si fuera negativo, quiere decir que yo estoy trabajando en realidad con el financiamiento que me dan mis proveedores. ¿Sí? Si este número de STO es negativo, es el financiamiento que me están dando indirectamente mis proveedores porque el plazo de pago que me dan es tan amplio que me permite utilizar su dinero como financiamiento bancario. O sea, de la misma forma. Entonces, si este número es positivo, es la cantidad de dinero que tengo que buscar para financiarme. Y si es negativo, es la cantidad de dinero que tengo en exceso porque estoy trabajando con dinero de mis proveedores. Primer punto. Segundo punto. La variación del capital de trabajo operativo es la variación del CTO de un año respecto al otro. Si esta variación es positiva, quiere decir que necesito incrementar mi financiamiento por este monto positivo. Si es negativo, quiere decir que mi capital de trabajo operativo requiere de menor cantidad de plata para poder seguir operando, por lo tanto, puedo retirar una parte. ¿Sí? Por lo general suele ser positivo e incremental, entonces quiere decir que cada vez necesito un poco más de financiamiento, porque a medida que mi empresa crezca, también crece mi capacidad productiva. Entonces cada vez necesito comprar un poco más de insumos, cada vez necesito poder generar más ventas y cada vez necesito un poco más de existencias. Entonces tiende a ir creciendo en el tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces justamente el capital de trabajo neto va un poco registrado por el pasivo no corriente más patrimonio menos el activo no corriente. ¿Por qué? Porque busca justamente lo opuesto, lo que no es tanto el giro del negocio, sino va más a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a servir para explicar mi balance de liquidez también y para ver cómo viene mi estructura de financiamiento, si mis activos vienen más financiados por corto o largo plazo y cuál es la estrategia que busca la empresa, como comentó su compañera. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren eso como un primer filtro, pero donde quería llegar realmente el corazón de todo, y quiero que también lo tengan muy claro, es que el CTO es, digamos, una de las principales variables que tengo que considerar en la liquidez operativa de mi negocio y también cómo este monto, digamos, está en dinero, está en flujo de dinero, o sea, en plata, mejor dicho. Pero el CTO también lo puedo convertir a días. ¿Y cómo se convierte en días? El equivalente del CTO
es igual al ciclo del efectivo. Voy a ponerlo de otro color para que lo vean. Si a ustedes les preguntan en alguna evaluación por el CTO, tienen que responder necesariamente con el CTO y con el ciclo del efectivo. Y si les preguntan por el ciclo del efectivo, tienen que responder con el ciclo del efectivo y con el CTO. Una no puede ir sin la otra. ¿Por qué? Porque son complementarios. El CTO te muestra la información en dinero y el ciclo del efectivo te lo demuestra en días. Te demuestra cuántos días te toma a ti desde que compras una materia prima, transformarla, etcétera, y venderla y convertirla en dinero y que te ingrese el dinero. ¿Sí? Eso quiere decir ciclo del efectivo. Y como pueden ver, la fórmula del ciclo del efectivo a su vez se descompone en 3 periodos. Se descompone el periodo del inventario, periodo de cuentas por cobrar y periodo de cuentas por pagar. Entonces, ¿y cómo se calcula cada uno? Bueno, sigan la fórmula, pero básicamente es, por ejemplo, periodo del inventario, existencias entre costo de ventas entre 360, el periodo de cobranza va a ser cuentas por cobrar entre ventas entre 360 y el periodo de pago sería cuentas por pagar entre compras entre 360. ¿Y qué me dice esto? Que en promedio, por ejemplo, yo me demoro 45 días en poder convertir mi inventario en producto terminado. En cuenta por cobrar, periodo de cuenta por cobrar quiere decir que yo me demoro en promedio 43 días desde que hago la venta en poder cobrar, en que me paguen. Y 66 días quiere decir el periodo de cuentas por pagar, quiere decir que yo desde que hago una compra a un proveedor me demoro 66 días en pagar. Mientras el número, ¿sí? Que la suma de, o sea, el ciclo del efectivo es periodo de inventario más periodo de cuentas por pagar, periodo de cuentas por cobrar menos periodo de cuentas por pagar. ¿Sí? De nuevo, el ciclo efectivo es periodo del inventario más periodo de cuentas por cobrar menos periodo de cuentas por pagar. ¿Sí? Igual lo tenía aquí en la fórmula. Si es que este número de ciclo efectivo es menor, me conviene a mí. ¿Por qué? Porque quiere decir que convierto en dinero todo mucho más rápido. Que mi ciclo efectivo es mucho más rápido. Que dentro del año, si tuviera el ciclo efectivo de 1, quiere decir que estoy generando, cada día estoy generando dinero. Me entra dinero súper líquido. ¿Sí? Si obviamente este número es más alto, quiere decir que me demoro mucho en convertir en efectivo mis cuentas. ¿De acuerdo? Hay casos que, por ejemplo, en supermercados, que este número era negativo. ¿Por qué era negativo? Porque el supermercado tenía tanto poder de negociación con sus proveedores que les pagaba en plazos altísimos. Les pagaba en 90 días, ¿sí? Inclusive más. Entonces, ¿qué pasaba? Prácticamente los supermercados tenían la facilidad de que trabajaban con el dinero de sus proveedores. Entonces, en ese caso, simplemente tenían un ciclo de conversión de efectivo rapidísimo. ¿Sí? Entonces, también es un punto que deben analizar siempre. Perfecto. Mario, ¿puedes volver a explicar esa parte de por qué estaba en negativo? El ciclo del efectivo. Sí, lo que dijiste que estaba en negativo, no entendí muy bien la explicación. Sí, a ver, ¿qué pasa? Que en algunas industrias, cuando usualmente la empresa tiene un poder de negociación súper alto, que es en el caso de los supermercados comúnmente, ¿qué va a pasar? El supermercado, como tiene tanto poder de negociación, va a decidir pagarle a sus proveedores en un plazo muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tiene que pagarle todavía en un gran plazo y él cobra rapidísimo a sus clientes, o sea, le vende el producto y lo compra rapidísimo, ¿qué va a pasar? Simplemente va a agarrar y va a decir, ok, como yo te voy a pagar a ti, proveedor, en muy largo plazo, de manera contablemente, ¿cómo se traduce esto? En que mi plata, o sea, mi financiamiento va a estar prácticamente, me lo va a dar indirectamente el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor me da tantas facilidades de pago que estoy trabajando con su dinero. Entonces, produzco y genero prácticamente, ¿cómo decirlo? Es como que estoy operando con el dinero del proveedor. Entonces, a mí me favorece esto. Y eso me va a conllevar a que mi ciclo de conversión de efectivo sea negativo. Si es negativo, quiere decir que, o sea, obviamente no es tanto analizable porque no puedo convertir dinero en días negativos, pero quiere decir que convierto dinero tan rápido porque cobro rapidísimo y me demoro un montón en pagarlo. Entonces tengo un gran poder de negociación con mis proveedores. ¿Sí? Esa es un poco la lógica que hay detrás de un número de ciclo de conversión efectivo negativo. No sé si quedó clara la pregunta.
Sí, gracias. Perfecto. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. A ver, entonces, María, tengo una duda, disculpa. Con sí. respecto, es que no te entendí muy bien con el tema de capital del trabajo operativo. O sea, no entendía muy bien que cuando era positivo qué era y cuando era negativo qué era. O sea, no sé si es mejor que es positivo o era mejor que sea negativo. No, es mejor que sea negativo. ¿Por qué? Porque si este monto es positivo, quiere decir que qué cosa... A ver, ¿cómo se compone este capital de trabajo operativo? Se compone de existencias y cuentas por cobrar como suma, ¿no es cierto? Entonces, si es positivo, quiere decir que esas dos son más grandes que mi cuenta por pagar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo, digamos, pago y tengo existencias, o sea, mejor dicho, a ver, estoy diciendo que tengo existencias en mi almacén registradas ahí que todavía no las vendo y que tengo cuentas por cobrar, o sea, que no me han pagado a cash, sino me han pagado a plazo. Entonces, ese dinero, por ejemplo, a ver, digamos, tú eres una empresaria, digamos, una microempresaria o tienes tu propia empresa y digamos que es un restaurante y justamente tienes tu primer cliente, ¿sí? Y tu primer cliente va, te compra, pero te dice, ok, te pago en 60 días, ¿sí? Porque uso, no sé, una tarjeta de crédito o lo que fuese y te va a pagar en 60 días. Pero tú, al día 30 ya tienes que pagar a tus proveedores, tienes que pagar a quien te trajo los insumos. Y digamos que no haces ninguna otra venta, solamente un cliente entró a tu local. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa tienes? Tienes una deuda al día 30 y tienes un cobro al día 60. Entonces, ese descalce, ¿qué te genera? Ah, o sea, que hay una deuda pendiente, pues, ¿no? ¿Ya? Ya. Pero ese descalce, ¿qué te genera? Te genera justamente que tengas que buscar ese financiamiento en otro lado. Ah, ya. Ujú. Entonces, si este número es positivo, quiere decir que es el monto por el cual tú tienes que financiarte o tienes que buscar un financiamiento. Ah, ya, ya. Mucho mejor. ¿De acuerdo? Gracias, Mario. Perfecto. Si este número fuera negativo, como comentaba, quiere decir que simplemente estoy trabajando con dinero de mis proveedores. Perfecto, chicos. Hasta acá otra pregunta adicional. De acuerdo. Entonces, para complementar un poco los conceptos adicionales, a ver, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la sesión de hoy, en la sesión pasada. En clase con el profesor Bertolotto han visto un poco el tema de cash cost, han visto el tema de vida útil de la mina, ¿sí? Cierre de mina. Conmigo hemos repasado el tema de riesgos. Han vuelto a ver un poco la semana pasada, a grosso modo, el tema de cash cost. Estamos viendo ahorita indicadores de liquidez y quiero terminar ahora con indicadores, un par de indicadores de liquidez que son sumamente importantes para su evaluación. ¿De acuerdo? El indicador que les voy a comentar justamente se basa en lo siguiente. Va a ser, un segundo, la cobertura del servicio de deuda. Sí, este que les estoy diciendo es, no sé si ya lo vieron en clase, pero es uno de los más importantes. Lo voy a poner en amarillo. Cobertura del servicio de deuda. Y es uno que tienen que calcular ustedes en info complementaria que les piden, que es, ¿dónde está? Bueno, que ustedes tienen que calcular que es la vida promedio de la deuda. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo en una pizarra en blanco. Digamos que estamos analizando una empresa que tiene una deuda por 10 millones, de acuerdo, a un plazo de un año. Tiene 50 millones a un plazo de 2 años y tiene 70 millones por pagar a un plazo de 3 años. ¿Sí? A ver, como promedio, ¿cuánto será este promedio de vencimiento de mis deudas? ¿En cuánto es la vida útil de mi deuda? ¿Cómo lo podría calcular? En ese caso tendría que hacer un promedio ponderado, sería 10 por 1, ¿no es cierto?
más 50 por 2 más 70 por 3, ¿no es cierto? Y todo esto lo debería dividir entre ¿cuánto? Entre 10 más 50 más 70, ¿no es cierto? Estoy sacando simplemente un promedio ponderado. Creo que es súper sencillo. A ver si me ayuda con el cálculo. ¿Cuánto saldría en este caso? Sale aprox 2.46, creo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida útil, lo que he hecho es un promedio ponderado y estoy calculando la vida útil de la deuda financiera. ¿Qué estoy haciendo? Tomé los valores de la deuda que tengo en mi obligación financiera de balance con los años que tiene por vencer y calculé el promedio ponderado. Entonces, ¿qué hice con esto? Tengo la vida útil de la deuda. Quiere decir que aproximadamente en 2.46 años mi deuda va a vencer. ¿Sí? Y si tengo deuda que tengo que pagar al vencimiento, probablemente a 2.46 años tenga que pagar un gran monto. ¿Sí? Ahora, con el ratio que les comenté hace un momento, se llamaba cobertura del servicio de deuda. ¿De acuerdo? ¿Y qué me dice este ratio? ¿Cómo lo calculo? Este ratio de cobertura del servicio de deuda quiere decir que es el EBITDA, voy a apuntarlo por acá, es el EBITDA más el efectivo, o sea, todo lo que tengo ahorita como caja, dividido entre el servicio de deuda. ¿Qué cosa es servicio de deuda? Como saben y hemos visto a lo largo del curso, servicio de deuda es el gasto financiero más deuda de corto plazo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir este ratio, si se dan cuenta? ¿Cuál es la explicación detrás? Este ratio lo que quiere decir que es mi EBITDA, es decir, todo mi flujo operativo del negocio, todo lo que estoy generando. EBITDA, recordemos que es utilidad operativa más depreciación más amortización, que quiere decir todo lo que mi flujo, mi giro de negocio genera como flujo, más el efectivo, que es lo que tengo ahorita en mis cuentas de banco. ¿Cuántas veces esto puede cubrir mi servicio de deuda? ¿Sí? ¿Cuántas veces esto puede cubrir mi servicio de deuda? ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ratio importante. Y el otro ratio importante es, voy a apuntarlo acá abajo, deuda financiera entre EBITDA. ¿Sí? Estos tres ratios son claves para que ustedes analicen la liquidez y solvencia. Primero, por el lado de la liquidez tenemos el EBITDA más efectivo entre el servicio de deuda. ¿Por qué? Porque sabemos que el servicio de deuda es gasto financiero más deuda de corto plazo, en este caso la deuda que vence dentro de un año, y si mi EBITDA más mi efectivo puede cubrir esa deuda de corto más el gasto financiero. Si lo cubre, ¿cuántas veces puede cubrirlo? Y siempre y cuando esté arriba de 1 es bueno. ¿Sí? O por lo menos me da cierta tranquilidad. Si es menor a 1 quiere decir que hay problemas. Pero ahora, este ratio de deuda financiera, que es deuda financiera de corto plazo y largo plazo, o sea, toda la deuda financiera entre el EBITDA. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo tuviera que pagar toda mi deuda financiera, todas mis obligaciones financieras hoy día, entre el EBITDA, que el EBITDA justamente recordamos que es un monto que se genera de manera anual, un flujo que se genera de manera anual, ¿cuántos años me voy a demorar? Digamos que acá me sale 4 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si me demoro 4 años para pagar mi deuda, estoy en una posición muy desfavorable. ¿Por qué? Porque mi vida útil de la deuda es 2.46 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que pagar probablemente toda mi deuda en 2.46 años, pero recién voy a poder pagarlo en los 4 años. ¿Por qué? Porque mi vida me va a permitir pagar recién en 4 años todo. Entonces, hay un problema, ¿sí? Lo ideal y lo que debe ser es que estos números tienen que ser lo más similares y lo más cercanos posibles, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes pueden obtener la deuda, la vida útil de la deuda por notas al estado financiero o pueden calcularla ustedes, ¿sí? Va a depender de lo que les pida la pregunta, pero lo ideal es que estos dos ratios sean los más cercanos posibles o que en su defecto la deuda financiera entre EBITDA, ¿sí?, sea ligeramente menor. ¿Sí? Y a ver, ustedes me podrán decir, ¿y qué pasa de repente si es que si mi vida útil de la deuda es 5 años y mi deuda financiera entre EBITDA es solamente 1 año?
¿Sería correcto? No, no sería correcto. ¿Por qué? Porque yo me estoy endeudando para pagar aproximadamente en 5 años y podría pagarlo tranquilamente un año. Ustedes me podrían decir, ah, ya, pero ya estás coberturado, pues, o sea, en un año puedes pagar todo y tranquilo. Pero estoy pagando 4 años de intereses por las puras. ¿De acuerdo? Entonces no conviene ni que sea más ni que sea menos. Conviene que sea lo más cercano posible y en su defecto que sea la deuda financiera de corto plazo más largo plazo entre vida ligeramente menor para estar un poco más coberturado, pero no tanto que me haga pagar intereses en exceso. ¿De acuerdo? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está claro? Disculpa, Mario, esos valores de 10M, un año, o sea, ¿cómo los sacaste? O No, sea, era como, ¿cómo? son montos que, o sea, que componen la deuda. En este caso, supongamos que la deuda financiera de la empresa era 130 millones y 10 millones son a un año, 50 millones son a 2 años y 70 millones a 3 años, que es la información que ustedes disponen en la parte de obligaciones financieras del balance. Ok, Mario, gracias. ¿Sí? Entonces, es un poco también algo que les va a ayudar a poder complementar la respuesta que vayan a dar en la parte de liquidez y solvencia. ¿Sí? Y justamente eso también lo pueden ver dentro de sus ratios que tienen en las plantillas, ¿sí? Esa parte también es súper importante que la tengan clara. ¿Por qué? Porque les va a permitir ayudar a dar una mayor, digamos, un mayor expertise o con un mayor detalle la parte de solvencia, ¿no? Y la tienen justamente aquí, deuda financiera entre EBITDA. ¿De acuerdo? Perfecto, Mario, chicos. disculpa, Dame, ¿cuál dame dijiste un que, segundo, justo. Lo que pasa es que creo que se va a cortar ahorita. Si en caso se corte y me haces la pregunta, nos volvemos a conectar en la sesión que estoy generando ahorita. ¿Sí? Pero adelante. cuál dijiste que era mejor que sea ligeramente mayor? Que la vida útil de la deuda sea ligeramente mayor a tu deuda financiera entre EBITDA. Ah, ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Se va a cortar en cualquier momento. Si se corta, nos conectamos a la parte 3 para las últimas dudas. Pero igual, dejo abierto el micrófono a quien